Ahora sí. Buenos días, este grupo está conformado por Camilo Botero, Steven Serna, Valentina Sánchez, Miguel Ángel Tirado, Eduardo Ruggeri y quien les habla, Estefanía Piraquí. Eduardo Ruggeri no se encuentra en la ocasión. Bueno, esencialmente lo que les vamos a hablar es la definición, vamos a dar un poco de ejemplos y vamos a hablar un poco de la opinión que tenemos sobre este rompecabezas y entre otros. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre las identidades fundamentales. Entre ellas están las pitagóricas, cocientes y recíprocas. Bueno, las identidades pitagóricas son relaciones de igualdad entre las identidades trigonométricas. Estas se hacen con que sus variables su valor sea angular. Su valor tiene que tener una función trigonométrica y tienen que tener su valor angular. Se denominan las fórmulas que son seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1, tangente cuadrado de alfa más 1 igual secante cuadrado de alfa y por último cotangente cuadrado de alfa más 1 igual cosecante cuadrado de alfa. Bueno, las identidades recíprocas se denominan de esta manera porque al efectuar el producto se utilizan razones recíprocas. Entonces, el ejemplo de esta sería seno más cosecante. Entonces, entre esas están seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Secante de alfa por coseno de alfa es igual a 1 y tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. No se nos puede olvidar que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, las identidades por cocientes vienen siendo las identidades en las cuales se hace una división de razones trigonométricas. Podemos encontrar solo dos, que vendrían siendo tangente y cotangente. En tangente sería seno sobre coseno y en cotangente sería coseno sobre seno. Bueno, entonces estas serían las identidades. Hoy les voy a hablar sobre la historia de las identidades trigonométricas. Los astrónomos árabes trabajaron con la función seno. A finales del siglo X encontraron la función seno y otras 5 funciones. También encontraron y demostraron algunos teoremas fundamentales de la trigonometría. A mediados del siglo XVII, Isaac Newton encontró la serie para seno de x y encontró series similares para coseno de x y tangente de x. La inclusión del cálculo para las funciones trigonométricas fue incorporado al análisis, donde hoy en día se trabaja tanto en la matemática pura como en la matemática aplicada. Por último, en el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler encontró que las funciones trigonométricas eran producto de la aritmética de los números complejos. Los árabes tuvieron una gran intervención en la trigonometría. La trigonometría es una de las ramas en la que los árabes se cultivaron, ya que la aplicaban en la astronomía. Los primeros pasos en esta ciencia se remontan en la época de Al-Battani, quien tuvo la ingeniosa idea de sustituir las subtensas por el arco. Las subtensas de los arcos que usaban los griegos para hacer sus cálculos matemáticos, por la mitad de subtensas de doble arco, por el seno de dicho arco. Al-Battani fue el primero en emplear en sus trabajos los términos seno y coseno, los introdujo en el cálculo nómico y se llamó sombra extendida. Además, adoptó los números ratios y los relacionó con los números complejos para después crear la conocida identidad de Euler. Bueno, este señor es al que le debemos que hoy en día se utilicen los números y las denominaciones aritméticas. Por eso es una persona demasiado importante para la matemática y para la física y para la geometría. Bueno, Leonhard Euler fue un matemático suizo que nace en Basilea, Suiza en 1707 y fallece en San Petersburgo, Rusia en 1783. Este matemático, por invitación de Federico el Grande, se traslada a la Academia de Berlín, donde refina los métodos y las aplicaciones del cálculo integral
para ya más adelante volverlos un poco más fáciles de aplicar a problemas físicos y de la matemática. Este matemático es muy importante también en la geometría porque crea o demuestra conceptos básicos de los triángulos, que sería el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Además utilizó y adoptó los números ratios y los Basándonos en estos tres tipos de funciones, vamos a utilizar un rompecabezas, porque aquí tenemos una función que nos indica que es tangente por coseno elevado al cuadrado más coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado es igual a secante cuadrado. Esta fórmula no está en ninguna de las tres funciones, de los tres tipos de identidades, por lo que tenemos que buscar cómo asegurar que esto es cierto. Ahora bien, vamos a buscar esta misma función. Aquí tenemos tangente por coseno más coseno entre coseno. Vean que es igual. Vean que es igual. Muy bien. Ahora ponemos el igual y el secante. Ya tenemos la función guía. De aquí el siguiente paso es utilizar recíprocas. Vamos a poner que tangente por coseno, vamos a poner tangente por 1 entre coseno. Entre secante, aquí está. Tangente por 1 entre secante. Como está el coseno elevado al cuadrado, el 1 se eleva al cuadrado, que es 1, y secante se eleva al cuadrado. Ahí lo tenemos. Todo esto sigue siendo igual a secante al cuadrado. Esto no cambia. Ahora, el siguiente paso es hacer una multiplicación lineal. En la fracción esta, tangente por 1 entre secante, ahí tenemos la multiplicación lineal y sigue estando ahí el más coseno cuadrado de alfa. Entonces todo esto sigue siendo igual a secante cuadrado de alfa. Muy bien. El siguiente paso es la carita feliz famosa en la suma de fracciones, por lo que nos va a dar esto. Tangente multiplicado 1, entonces te queda tangente, el coseno por secante, todo esto elevado al cuadrado, y el secante por ser único denominador se queda abajo. Y el coseno sigue ahí. Todo esto sigue siendo igual a secante cuadrado de alfa. Esto no cambia. Tangente de alfa al cuadrado más, por aquí utilizamos estos dos denominadores se multiplican y entonces quedan abajo. Y utilizamos que esto sigue siendo igual a secante cuadrado de alfa. Y por último, como coseno por secante elevado al cuadrado y coseno por secante elevado al cuadrado divididos da 1, la tangente sigue igual, sumada por 1, tangente más 1, es igual a secante cuadrado de alfa. Y como ya conocemos aquí en la pizarra, esto está comprobado por Pitágoras. Bueno, el rompecabezas 6 utilizando la aplicación del programa de Word, donde teníamos que crear una tabla para poder ahí meter todas las figuras que utilizaríamos para el rompecabezas. Para crear las fórmulas utilizamos la aplicación de fórmulas de ecuaciones que hay en Word y empezamos a crear las identidades pitagóricas, recíprocas o de cociente que se utilizaron para hacer el ejemplo. Después de eso se tenía que imprimir, cortar cada una y hacerle como si fuera un molde para poder crear el rompecabezas, que ahí fue donde utilizamos todo eso. Nosotros vamos a representar como las opiniones que dieron los integrantes del grupo y por medio de esos prototipos que hicimos todos los integrantes del grupo, que son como rompecabezas. Como acá pueden observar, hicimos estos dos diferentes, pues son dos de integrantes de nuestro grupo. La verdad nos parece que este trabajo es innovador y trascendental, pues ya que no acostumbramos a hacer rompecabezas y por medio de estos cositos utilizamos la fuente de Word, pues la verdad todo nos pareció muy bueno y muy organizado. Ahí la única como desventaja que sería como así es que a uno se le pierden como las figuritas, entonces eso sería lo único.